disfrutemos en esta mañana junto a Jesús que está en medio nuestro. Vamos a continuar con nuestra serie titulada Para tu gozo y tu seguridad, en las cartas de Juan, primera de Juan. Y el título de este sermón es, como está anunciado en el boletín ahí, la pureza de Dios. La pureza de Dios. El texto es primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Cuando estaba estudiando este pasaje, yo dije, no, Señor, no puedo predicar todo el pasaje completo. Principalmente porque esta es una declaración inconmensurable, es una declaración magnífica, es una declaración que sobrecoge nuestros corazones y es una declaración que nos pone delante de Dios cara a cara. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo, esta es la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Para siempre, hermanos. Demos gracias al Señor por su palabra y roguemos al Santo Espíritu de Dios la iluminación sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Amado Señor, ¿qué podemos decir ante esta declaración tan grande, tan vasta, tan sublime respecto de tu propio carácter? Debemos confesar delante de ti, Señor, que lo propio de nuestras vidas, lo propio de nuestros corazones, lo propio de nuestra naturaleza pecaminosa son las tinieblas. Amado Señor, sin tu Hijo Jesucristo, lo único que conocemos es oscuridad. Y te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por iluminar nuestros oscuros corazones. Sacarnos, Señor, del pozo de perdición, de la oscuridad de la cual nos encontrábamos, y traernos a la luz admirable de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo adquirido, tu nación santa, comprados por la sangre de tu Hijo, para anunciar las virtudes, para anunciar tus atributos, para deleitarnos, Señor, en tu luz. Amado Señor, es en tu luz que podemos ver la luz. Es en tu luz, Señor, que logramos conocer realmente quiénes somos. Por eso humildemente, Señor, te ruego en esta mañana, porque yo no tengo ningún poder, ninguna palabra, ninguna capacidad para ministrar el corazón de tu pueblo. Soy una oveja hambrienta más, Señor, de ti, tal como mis hermanos. Y por eso, Señor, ruego tu bendición.
Por eso ruego, Señor, que la gracia y la gloria de tu Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, nuestros pensamientos, para que todos, Señor, en esta mañana, desde el mayor hasta el menor, desde el bebé de pecho, Señor, desde el bebé en el vientre de su madre, hasta el más anciano, puedan conocer que tú eres Dios. Padre, rogamos tu bendición sobre la exposición de tu palabra y la aplicación de ella en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy amados hermanos, nos encontramos cara a cara con una insuperable declaración. Es una insuperable declaración sobre el ser de Dios. Esta insuperable declaración sobre el ser de Dios nos dice: Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esta insuperable declaración del carácter de Dios nos dice que Dios es luz y que en él no hay tinieblas, no hay oscuridad. No se encuentra nada de lo que tú y yo conocemos por experiencia propia. En tu corazón y en mi corazón, en nuestra mente, en nuestros corazones, hay oscuridad, hay tinieblas. Porque aún estamos en esta carne, aún tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y aún no hemos sido glorificados. Aún en nuestros corazones hay lugares oscuros, muy oscuros, con los cuales tendremos que batallar. Pero Dios es luz. Dios es luz. No hay pecado en él. No puede pecar. No desea pecar. Y es por eso que la esperanza del cristiano es una esperanza tan bendita, tan grande, tan gloriosa, porque en el cielo, junto a su Señor, el cristiano no pecará jamás. Nunca más, nunca conocerá más lo que es el pecado. Porque tampoco deseará pecar. Porque seremos glorificados. Seremos transformados como es nuestro Dios. Es muy interesante que Juan pudo haber comenzado este versículo diciéndonos: este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz, y haber continuado, ¿cierto? Pero él añade esto: Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Lo hace porque está inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está llevando a Juan a llamar nuestra atención a lo asombroso de nuestro Dios. Dios es incomparable. Y esto es lo que hace único el cristianismo. El cristianismo tiene un Dios que es de pureza inmaculada. Las religiones falsas tienen dioses que son las proyecciones de los corazones caídos. Esos dioses están sedientos de sangre, esos dioses son lujuriosos, esos dioses son egoístas, esos dioses son egocéntricos, pero nuestro Dios es santo. No hay pecado en él, no hay maldad, no hay despropósito. En Dios no existe un lado oscuro, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes aman Star Wars, pero nuestro Dios no es la fuerza intergaláctica, donde hay un lado bueno de la fuerza y un lado oscuro. Nuestro Dios es luz purísima, impecable, sin mal alguno. No tiene un lado oscuro. Esto es justamente lo que hace el cristianismo una religión única. Porque todas las religiones falsas comienzan con el hombre. Todas las religiones falsas comienzan con el hombre, buscan la trascendencia del hombre, buscan desarrollar el potencial del hombre. De hecho, muchos predicadores evangélicos, seducidos por esta tendencia mundanal,
le prometen a la iglesia su mejor vida aquí y ahora. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Las religiones falsas están centradas en el hombre. Y por eso las religiones falsas son tan populares. Porque entregan el mensaje que al corazón pecaminoso del hombre le agrada. Pero ¿cómo es el Evangelio? ¿El Evangelio está centrado en tus necesidades? ¿El Evangelio está centrado en cómo tú te sientes? ¿El Evangelio está centrado en cómo tú te levantaste esta mañana? ¿El Evangelio está centrado en tus derechos? ¿El Evangelio está centrado en tu dignidad? ¿El Evangelio está centrado en tu autoestima? No, queridos hermanos, no. El Evangelio está centrado en Dios. Fíjate cómo comienza Juan a desarrollar este mensaje. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesucristo, y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios. Dios. No tú. Dios. No tú. Dios. El Evangelio no está centrado en cómo te sientes ni en tus necesidades. Por cierto que el Evangelio luego se ocupa de nuestras necesidades, se ocupa de nuestros afectos, pero lo primero que hace el Evangelio es centrar tu vida. Y centra tu vida en Dios. ¿Por qué? Porque desde la caída todos nosotros estamos centrados en nosotros mismos. Todos nosotros estamos centrados en mirarnos el ombligo todos los días. Y cuando el bendito Evangelio sacude nuestros corazones, es que comenzamos a mirar a Dios. Por eso el Evangelio no está centrado en cómo te sientes. Fíjate en el verso 5 nuevamente. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es la primera obra del Evangelio? Antes de hablar de tus necesidades particulares, el Evangelio te habla ¿de quién? De Dios. El Evangelio te habla de Dios. Te dice quién es Dios. ¿Y por qué es tan importante esto? Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, nos dice que la verdadera sabiduría, la más excelente sabiduría, es conocer a Dios y luego conocernos a nosotros mismos. Por eso el Evangelio parte dándonos conocimiento de quién Dios es, para que tú puedas conocerte a ti mismo, puedas conocer tu pecado, puedas reconocer tu miseria. Y es por eso que el Evangelio de Juan, que predica Juan, dice, Dios es luz. Mira la correspondencia santa de esto. Si estamos expuestos a la luz, entonces veremos quiénes somos. Es cuando estamos expuestos a la luz de la santidad de Dios que podemos ver la amargura, la malignidad de nuestro pecado. Pero cuando estamos lejos de Dios, somos ciegos. Nada de esto podemos ver. En el sermón pasado, vimos cómo Juan presenta a Jesús. En el sermón pasado vimos cómo Juan presenta a Jesús, quien es la revelación de la palabra de Dios, ¿cierto? El Verbo encarnado, quien trae la palabra de Dios y por quien podemos tener comunión. Mira por favor el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios. Y el testimonio apostólico es: quien tiene la palabra de Dios puede tener comunión con nosotros. Hay un requisito ahí, ¿o no? Si deseas tener comunión con Dios y deseas tener comunión con la fe apostólica, debes tener el conocimiento de los apóstoles. ¿Cuál es el conocimiento de los apóstoles? Jesús se ha manifestado en carne. De lo contrario, tendrás comunión entonces con los anticristos. No hay un camino neutro. No hay neutralidad. Entonces ahora Juan
nos presenta a Jesús, pero no como la palabra, sino que nos presenta a Jesús como aquel que revela a Dios. Mira el verso 5 nuevamente. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Lo oímos de Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús? Jesús nos dice, Dios es luz. Jesucristo. Jesucristo nos revela quién es Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De dónde procede la revelación del Evangelio? ¿De dónde viene el cristianismo? ¿Es una invención de hombres? ¿Es una invención humana? ¿De dónde procede el cristianismo? La revelación de la naturaleza de Dios proviene del mismo Jesucristo. Es Jesús quien revela a Dios. El Evangelio no es investigación humana, mis queridos hermanos. El Evangelio no es descubrimiento de hombres. El Evangelio no es un invento de los hombres. El Evangelio es la revelación de Jesucristo. Lo que leímos esta mañana en la lectura antifonal, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El cristianismo es una revelación sobrenatural. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Inmediatamente Juan toma distancia de los maestros gnósticos. ¿Recuerdan cuál era la característica principal de los maestros gnósticos? Buscar un conocimiento secreto. Buscar un trance de meditación para tener un conocimiento secreto, iluminado. Pero Juan dice, este no es mi meditación. Esto no es fruto de mi investigación. Esto es lo que yo he escuchado de los propios labios del Señor Jesucristo. No es un mensaje de la tierra, es un mensaje de los cielos. Es un mensaje celestial. Ese es el Evangelio, hermano, que tú crees. No te confundas. Es un mensaje que hemos recibido del propio Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Y este mensaje que hemos recibido de Jesucristo, el propio Hijo de Dios, lo transmite Juan con una sola finalidad. Mira por favor el verso 4. Estas cosas les escribimos ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres tener un gozo abundante? ¿Quieres tener un gozo en cada momento de tu vida? Necesitas el Evangelio de Jesús, pero necesitas el verdadero Evangelio. No tu Evangelio. No el Evangelio que inventa tu corazón, el Evangelio que nos presenta las Escrituras. ¿Y cuál es el mensaje para tener gozo? Fíjate lo que hace Juan, verso 5. Este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios es amor. No. Dios es luz. Dios es luz. ¿Deseas tener verdadera comunión con Dios y crecer en esta comunión? ¿Deseas tener verdadera comunión con Dios y crecer en esta comunión con Dios día a día? Entonces debes someterte al mensaje apostólico. ¿Cuál es el mensaje apostólico? Dios es luz. Dios es luz. Y como Dios es luz, Él va a alumbrar todo tu ser. Y al alumbrar todo tu ser, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Todas tus obras quedarán expuestas. No tendrás escondite alguno. No podrás esconderte en apariencias. No podrás esconderte detrás de una máscara. No podrás esconderte detrás de un vestido. No podrás esconderte detrás de una profesión. No podrás esconderte detrás de ninguna identidad levantada en esta tierra, porque estarás expuesto a la luz de Dios que lo escudriña todo. ¿Deseas tener comunión con Dios?
debes someterte al mensaje apostólico. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La verdadera comunión entonces para Juan está centrada en la autorrevelación de Dios. ¿Quién es Dios? Y no en nuestros razonamientos caídos. Segunda pregunta, ¿desea tener verdadero gozo? No ese gozo dominguero. No el gozo de fin de mes. No el gozo del IFE ni de los retiros. Esos gozos ya van a morir. ¿Desea tener verdadero gozo? Debes someterte al mensaje apostólico. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué significa aquello? Que nuestro verdadero gozo y nuestro profundo gozo y nuestro perdurable gozo no viene principalmente por escuchar el mensaje que Dios es misericordia o bondad. Fíjate lo que está diciendo Juan. El gozo no viene por escuchar que Dios es misericordioso, aunque nuestro Dios sí lo es. El gozo no viene por escuchar rápidamente que Dios es bondadoso. El gozo no viene por escuchar rápidamente que Dios es amor, aunque Juan lo va a decir más tarde, Dios es amor. Pero Juan dice que el verdadero gozo viene principalmente por reconocer ¿qué cosa? Que Dios es luz. Y cuando reconocemos que Dios es luz, entonces nos preguntamos nosotros, ¿cómo un Dios tan puro puede tener comunión con alguien como yo? Y ahí está ya el gozo. ¿Cómo un Dios tan santo, ante el cual los serafines deben cubrir sus rostros, escucha mi oración? ¿Cómo un Dios tan inmaculadamente puro, sublime, sin pecado, puede estar cercano a mí que soy pecador? Y ahí proviene el gozo. Necesitamos, queridos hermanos, profundizar en el mensaje de la pureza inconmensurable de Dios para que nuestro gozo sea verdadero. Juan no dice, este es el mensaje, Dios es amor. No. Juan tampoco dice, este es el mensaje, Dios es bondad, Dios es misericordia. Lo que Juan desea es que tú y yo, antes de escuchar del amor de Dios, antes de escuchar de la misericordia de Dios, Él quiere que tú escuches de que Dios es santo. Santo, 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 purísimo, sin pecado, sin maldad, que habita en luz inaccesible. Antes de que escuchemos de la misericordia de Dios, necesitamos escuchar que nuestro Dios es de ojos muy limpios. ¿Para qué? Para ver el mal. Y vuelve la pregunta, entonces, ¿cómo Dios puede tener comunión conmigo? ¿Será porque soy muy especial? No. El conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, nos pone de rodillas. El verdadero conocimiento de Dios quebranta nuestros corazones. El verdadero conocimiento de Dios no nos hace orgullosos, nos hace humildes. Muchas veces la gente se queja de que los calvinistas tenemos la teología del gusano. Pero justamente eso es lo que produce la palabra de Dios. Que reconozcamos delante de Dios que sin Él somos solamente gusanos. Y justamente cuando nosotros reconocemos aquello, es que nuestros corazones son tierra fértil, son tierra blanda, son tierra dispuesta para ser sembrada por el Evangelio. Antes de que escuchar que Dios es amor y misericordia, necesitamos escuchar que Dios es santo. ¿Por qué? Piensen esto. ¿Cuántos lugares están llenos hoy en día donde les dicen a las personas, Dios está agradado contigo
porque en esta mañana has venido a darle gloria. ¿Cuántos lugares están llenos donde las personas escuchan, tú eres el hijo favorito de Dios? ¿Qué? ¿Cuántos lugares están llenos donde las personas escuchan, no te preocupes por tu pecado porque Dios te entiende? Nuestra naturaleza pecaminosa, queridos hermanos, no tiene problemas en escuchar que Dios es bueno, compasivo y misericordioso. Atento con eso. Tu naturaleza pecaminosa no tiene ningún problema en escuchar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Es más, nuestra naturaleza pecaminosa como que espera aquello. Y cuando escuchamos algún tipo de sermón que nos habla de la santidad de Dios y de la necesidad del perdón y de nuestra naturaleza pecaminosa, como que nos ponemos un poco medio, algo pasa. Es porque nuestra naturaleza pecaminosa lo rechaza. Porque cuando escuchamos que Dios es luz y que no tiene ninguna falla moral, ningún defecto, ningún mal pensamiento o deseo pecaminoso, eso nos confronta. Nos confronta saber que estamos sirviendo a un Dios santo, incomparable, que no ha sido inventado por tu corazón corrupto. Nos confronta, hermanos. Sentimos inmediatamente el choque. Sentimos inmediatamente la distancia. Así como cuando un gusano es sacado de la oscuridad de la tierra y expuesto al sol. Así. Déjeme ilustrar esto. La semana estábamos plantando pasto porque el perrito que tenemos nos comió el pasto. Y estábamos plantando pasto y en eso estábamos moviendo la tierra, sacando las cosas de la tierra y de pronto sale así una lombriz negra. Tomé esa lombriz que estaba en lo profundo de la tierra, en la oscuridad de la tierra, la puse al sol. Y comenzó a revolcarse. No resistía la luz del sol. Y en menos de un minuto murió. ¿Cuánto más el hombre que es gusano? Naturalmente no resistimos la pureza de Dios. Si en esta mañana la pureza de Dios nos alumbrara a todos nosotros, morimos. Morimos, hermanos. No lo podemos soportar. El apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado y la luz gloriosa del Cristo resucitado lo cegó y lo tumbó del caballo y dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso sucede cuando somos expuestos a la luz de Dios. Sentimos ese choque. ¿Por qué sentimos ese choque? Porque Dios, escuche bien esto, no tiene correspondencia con las tinieblas. Dios no tiene correspondencia con las tinieblas. Dios no tiene comunión con las tinieblas. No hay un terreno común entre la luz y las tinieblas. No existe aquello y nunca existirá. O hay luz o hay tiniebla, pero no hay un terreno común. El apóstol Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, ¿cómo Dios puede tener comunión contigo? Recuerda el mensaje de Juan capítulo 3, versículo 19. Juan dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas. ¿Y por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Es decir, no querían venir a la luz porque no querían que sus malas obras fueran expuestas. Vuelvo a insistir en esto. Las personas no rechazarán el mensaje de un Dios de amor que tolera el pecado. No lo van a rechazar. ¿Pero qué van a rechazar? El mensaje de un Dios que es santo.
Porque cuando estamos delante de un Dios santo y vemos nuestra pecaminosidad, eso nos obliga entonces a tomar una decisión. Quedarnos en las tinieblas, quedarnos en la oscuridad o reconocer nuestro pecado. Juan dice que los hombres aman más las tinieblas. Nuestra naturaleza pecaminosa no rechaza el mensaje compasivo de un Dios que no es santo. Pero todo nuestro mal moral se agita cuando estamos delante de un Dios que no tolera el pecado, cuando somos expuestos a la luz de un Dios santo, justo y verdadero. Es como si ustedes tuvieran la oportunidad de ir al cementerio y abrir una vieja tumba al mediodía. ¿Qué va a ocurrir con todos los insectos desagradables que habitan en la oscuridad? De un momento a otro se van a revolcar, de un momento a otro se van a sentir inquietos, porque no resisten la luz. Así también sucede con nosotros. Naturalmente, queridos hermanos, amamos las tinieblas. Y si en esta mañana la palabra de Dios está iluminando tu corazón, ese es un milagro del Espíritu Santo. Es un milagro del Espíritu Santo. Los hombres que están en sus pecados odian la luz de Dios, odian la palabra de Dios, odian el Evangelio, no quieren venir a la luz para que sus pecados sean expuestos. Principalmente porque el hombre sin Dios está lleno de oscuridad. Mira por favor Efesios capítulo 5, versículo 8. Ahí vas a ver cuál era tu pasado sin Cristo. Efesios 5, 8. ¿Cuál era tu pasado sin Cristo? Pablo nos dice, porque en otro tiempo, ¿cuál tiempo? Sin Cristo, cuando estaba muerto en delito y en pecado, cuando estaba lejos de las promesas de Dios. En otro tiempo, Pablo dice, estabais en tinieblas. No, no dice eso. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Qué dice? Erais tinieblas. Estabas muerto en delito y en pecado, eras una llaga podrida, estabas lejos de Dios, sin vida de Dios, y además Pablo dice, tú eras tinieblas. Tú eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. ¿Se le puede pedir a una persona que ande como hijo de luz si todavía está en tinieblas? No. El árbol malo no puede producir buenos frutos. Y es por eso entonces que como iglesia tenemos la necesidad de predicar constantemente la regeneración, el nuevo nacimiento. Porque no todos los que están dentro de las iglesias han nacido de nuevo. Y necesitan ser pasados de tinieblas a la luz. Esto es cierto de las personas que están lejos de Dios, pero momento, también es cierto de aquellos que comienzan a alejarse de Dios. El primer síntoma de alguien que está siendo engañado por su propio pecado, ¿cuál es? No me gusta esta predicación porque encuentro como que es muy... confrontas. No, yo quiero algo más amigable, que me consuele. No, me voy de la iglesia porque ya no me consuela. El primer síntoma de alguien que está siendo engañado por su propio pecado es comenzar a distanciarse ¿de qué? De la luz. La persona que está siendo engañada por su propio pecado comienza a huir de los medios de gracia para que su corazón no sea sometido a la luz de Dios que emana de su palabra. Comienza a rechazar los medios de gracia. La persona que está siendo engañado por su propia oscuridad no se va a someter a la predicación del evangelio, del arrepentimiento y la fe, porque no quiere reconocer sus pecados. Entonces, hermanos,
sin este conocimiento de que Dios es luz, es más fácil llevar un evangelio de apariencia moral. Es más fácil llevar un evangelio de reglas de hombres que someternos a la luz de Dios que brota desde su palabra. Es más fácil tener una apariencia que someter nuestros corazones ¿a qué? A la exposición de la luz de Dios que sale de su palabra. Reforzando estos puntos, Juan nos dice que el verdadero gozo no vendrá por comenzar a pensar en el amor y la compasión de Dios. ¿Cuándo vendrá el verdadero gozo? Cuando usted y yo comencemos a pensar en la santidad de Dios. En la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios es lo que hace a nuestro Dios único. Su belleza moral, su pureza moral, su impecabilidad, su distinción incomparable, la pureza de su ser. ¿Por qué es tan importante que tú comprendas esto? Porque si tú no tienes un creciente conocimiento de la pureza de Dios, entonces tu concepto del amor de Dios será falso. Completamente falso. Ahora entienden por qué el pastor Juan escribe para dar seguridad a los creyentes y para dar gozo. Y no comienza diciéndoles Dios te ama. No. Generalmente nosotros hacemos eso, hermano. Queremos darle gozo y seguridad a una persona. ¡Oh, Dios te ama, hermano! Juan no hace aquello. Juan llama nuestra atención al carácter incomparable de nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos esto? Porque una visión ordinaria de Dios trae como resultado una falsa comunión. Una visión ordinaria de quién Dios es trae como resultado falsa comunión. No se confundan esto. Si yo tengo pensamientos defectuosos respecto del ser de Dios, mi comunión con Dios puede ser una mentira. Un teólogo liberal dijo lo siguiente: mi evangelio consiste en esto. A mí me encanta pecar y a Dios le encanta perdonar. Y así vivo tranquilo. Según lo que Juan nos dice, ese hombre es un anticristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si no conoces profundamente de que Dios no tolera el pecado, no tendrás gozo? ¿Te das cuenta que si no conoces profundamente que tu Dios es santo, 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 tu comunión será muy superficial, amado hermano? Sin comprender la pureza inmaculada de Dios, jamás, escuche bien esto, sin comprender la pureza inmaculada de Dios, jamás usted podrá comprender qué sucedió en la cruz. Cuando no entendemos la santidad de Dios, cuando no comprendemos la pureza inmaculada de Dios, cuando no comprendemos que nuestro Dios es luz, miramos la cruz como algo romántico, hermanos. Como algo puramente sentimental. ¡Ah, Jesús murió por mí! ¡Qué bonito! No comprendemos en profundidad lo que sucedió en la cruz del Calvario. Como dice un antiguo coro negro espiritual. Cuando crucificaron a Jesús, a veces yo siento que tiemblo. ¿Estuviste ahí cuando crucificaron a Jesús? Cuando yo pienso en eso, yo tiemblo. Sin conocimiento de la santidad de Dios, no vas a comprender la necesidad del sacrificio de Cristo. Sin conocer que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, no comprenderás por qué Jesús derramó su gloriosa y preciosa sangre para satisfacer la ira de Dios que era sobre nosotros. ¿No lo vas a comprender? Te vas a quedar con la figura de los clavos, la figura de la madera, te vas a quedar con el acto histórico, pero no vas a comprender por qué razón el Hijo de Dios
tuvo que morir? ¿Por qué razón el Hijo de Dios tuvo que derramar su sangre? Sin comprender que Dios es luz, óyeme bien, sin comprender que Dios es luz, jamás será sobrecogido por la gracia y el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios para ti se volverá en algo corriente. Ah, sí, yo canto de la gracia, escucho la gracia domingo a domingo, pero esa gracia no me transforma. ¿Por qué? Porque tu conocimiento respecto de que Dios es demasiado ordinario, hermano. Es demasiado terrenal, mundano. Necesitas saber que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Si seguimos ignorando de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, solo tendremos, escúcheme bien, un perdón de pecados sin arrepentimiento. El perdón de pecados, ¿qué es lo que es? Un trámite. Pero no habrá arrepentimiento. Sin el conocimiento de que Dios es luz, tendremos, entre comillas, nuevos nacimientos, pero no habrá conversión. Sin el conocimiento de que Dios es luz, tendremos, entre comillas, gente justificada, pero no santificada. Sin el conocimiento de que Dios es luz, tendremos un cielo, pero no infierno. Todos van al cielo y no hay infierno. Sin conocimiento de que Dios es luz, tendremos a un Dios que no es santo. Y tendremos una iglesia que está muerta porque habla de Dios, pero no le obedece. Cuando ignoramos que Dios es luz. Ahora entiendes por qué razón el Hijo bendito de Dios tuvo que encarnarse. ¿Va comprendiendo por qué razón el Hijo bendito de Dios tuvo que encarnarse, tuvo que nacer bajo la ley, tuvo que cumplir la ley, tuvo que obedecer perfectamente para luego subir a la cruz, sufrir por nosotros, sufrir la ira de Dios como un gran diluvio sobre su vida? ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Lo hizo para darte el ejemplo de que tú debes sufrir también? Lo hizo porque el gran abismo, amados hermanos, el gran abismo que separa al hombre de Dios debía ser llenado solamente por Dios mismo, que es luz. Es un abismo lo que nos separa de Dios. Es toda una eternidad. Es un abismo. San Anselmo decía que solo un Dios eterno puede pagar una deuda eterna. Ni tú ni yo podemos de alguna manera llenar ese abismo que nos separa de Dios. Por eso la cruz es gloriosa. Por eso es la gloriosa cruz. Por eso nos gloriamos en la cruz, porque ahí vemos perfectamente la majestuosidad de la santidad de Dios y del amor de Dios. Por eso Jesucristo, el bendito Hijo, experimentó 3 horas de tinieblas. Tú y yo, jamás experimentaremos aquello. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Tu nombre está esculpido en mis manos. Pero Jesús experimentó 3 horas de tinieblas en la cruz. El rostro asombroso de la presencia del Padre no estaba iluminando ahí en el Gólgota. Lucas nos dice que hubo 3 horas de tinieblas en toda la tierra. En el lugar donde debía haber sol, a las 3 de la tarde había tinieblas, estaba oscuro. Oscuridad. Aquel Jesús, mis queridos hermanos, aquel Jesús
que se levantaba antes de que amaneciera. ¿Para qué? Para tener comunión con el rostro de su Padre. Antes de ver el rostro de su Padre, ¿qué rostro veía Jesús? Perdón, antes de ver el rostro de los hombres, veía el rostro de su Padre. Allí en la cruz, Jesús está solo, en tinieblas, rodeado de tinieblas. Jesús es aquel de quien David habla en el Salmo 16. El Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Escúcheme bien, por favor. Jesús ha disfrutado de la presencia de Dios desde toda la eternidad, y ahora en la cruz del Calvario, ¿qué está sucediendo? La presencia de Dios se está apartando. ¿Por qué? ¿Porque Jesús tiene pecado? No. ¿Porque Jesús se ha convertido en un pecador? No. El sol su rostro encubrió ahí. Se llenó de tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús está llevando tus tinieblas. Porque Jesús está absorbiendo toda tu oscuridad. Porque Jesús está llevando toda la maldición que es propiamente tuya, porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Porque Dios no se siente agradado de las tinieblas. Están separados eternamente. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Jesús es desamparado en la cruz del Calvario porque está cargando tus tinieblas y mis tinieblas. Vas comprendiendo entonces por qué el Hijo bendito de Dios en la cruz tuvo que gritar desde lo más profundo de su ser: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22. Si conoces el contexto del Salmo 22, entenderás el porqué de las tinieblas rodeando a Jesús. Entenderás por qué Jesús está siendo abandonado en la cruz. Vaya al Salmo 22, versículos 1 al 3. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. En la cruz del Calvario para Jesús no hubo reposo, no hubo respuesta, no hubo consuelo. ¿Por qué? Fíjate en el verso 3, la primera parte. Pero tú eres santo. Eres santo. Eres santo. Y no puedes tener comunión con los pecadores. No puedes estar cerca de aquellos que aman las tinieblas. La razón por la cual Dios tiene comunión contigo es porque esa comunión es mediada, es a través de Jesucristo, su único Hijo, quien tomó todas tus tinieblas, toda tu maldad, todo tu pecado y lo llevó en la cruz y lo pagó una vez y para siempre. Amados hermanos, si dependiese de que en nuestros corazones no hay tinieblas, entonces ningún día podríamos orar. No tendríamos la certeza de que el Señor oye tu oración. No tendríamos la certeza de que Dios nos ama. Es más, todos nosotros caeríamos fulminados en el acto por la más piadosa oración sin Jesucristo, sin Jesús,
Sin Jesús merece el castigo eterno. Sin Jesús merece morir incluso por cantar el mejor corito. Así es. ¿Cómo Dios puede tener comunión con nosotros? Solo a través de su Hijo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Entonces, amado hermano, no puedes tener comunión con Dios según tu propia imaginación. La comunión con Dios está fundamentada ¿en qué? En el Evangelio, la palabra de Dios. Sin el Evangelio, sin la palabra de Dios, tú no puedes tener comunión con Dios. Vas a tener comunión con un Dios inventado, con un Dios fabricado por tu propio corazón. Si comienzas a menospreciar de que Dios es santo, de que Dios es luz y que Dios conoce todo tu corazón, vas a negar, ¿qué cosa? En primer lugar, vas a negar la realidad del pecado en tu vida. Vas a negar la realidad del pecado. Vas a ocultar el pecado. Vas a rebajar el pecado. Y no vas a someter tu vida al señorío de Cristo. Vas a estar sirviendo a otro Dios. Para Juan, esa es la comunión de los gnósticos. Para Juan, esa es la comunión de los demonios. Para Juan, esa es la comunión del anticristo. La comunión con Dios es a través de Cristo y su sacrificio. La comunión con Dios parte considerando principalmente de que Dios es luz. Y como Dios es luz, mi querido hermano, usted no puede pretender llegar a la presencia de Dios ocultando lo que hay en su corazón, negándolo por más tiempo. No puede, porque su vida se va a secar. Usted no puede permanecer en la iglesia ocultando el pecado. No puede permanecer un culto más negando su odio o su menosprecio por su hermano. Hacerlo así es perder la comunión con Dios. Y después nos preguntamos por qué me siento seco, por qué me siento abatido, por qué me siento débil espiritualmente, por qué parece que he perdido el gozo. Examina qué tipo de comunión estás teniendo. Examina tu corazón. Puede ser que estés teniendo comunión con un Dios falso, que no es luz. Pero cuando tienes comunión con Dios, que es la luz, vienes a la luz, reconoces tu pecado y este Dios de luz ahora sí es el Dios de misericordia y de amor y te dice, te ofrezco perdón y limpieza. Dios es luz. Cualquier comunión que tengamos con Él está fundamentada en eso. Y cuando tenemos comunión con Dios, que es luz, la luz que expone. Si usted expone esta toga negra que aparentemente no tiene mancha a rayos ultravioleta, ¿qué va a ver? Cuando tu corazón es expuesto a la luz de Dios, vas a comprender la falsedad de tu vida. Vas a comprender que has comenzado a creer en un falso Cristo, que tienes una falsa paz, que tienes un falso consuelo, que tienes una falsa esperanza. Y porque tienes un falso consuelo, una falsa esperanza, tu gozo no es duradero. Porque no estás teniendo comunión con el Dios verdadero. Estás siguiendo tu propia comunión, no la comunión de los santos, no la comunión de los apóstoles. Cuando somos expuestos a la luz de Dios, ¿qué sucede? Dios nos libera de nuestro autoengaño. ¿Recuerdan cómo termina la historia de Job? De oídas te había oído. Oh sí, yo conocía tus atributos. Oh sí, yo conocía que tú eres el Dios altísimo. Pero ahora que te veo, el verbo ver ahí en hebreo es conocer íntimamente, profundamente. Ahora que te veo, me arrepiento en polvo y ceniza delante de ti.
La verdadera comunión con Dios expone nuestro orgullo. La verdadera comunión con Dios expone nuestra miseria. La verdadera comunión con Dios destruye nuestros falsos salvadores sin destruir nuestra vida. ¡Aleluya! La verdadera comunión con Dios, amados hermanos, nos humilla hasta el polvo. La verdadera comunión con Dios nos quebranta, pero nos restaura. Él hace la herida y Él la cura. La verdadera comunión con Dios es el gozo verdadero y duradero que se encuentra solo en conocer que Dios es luz. Terminamos con esta pregunta: ¿cómo podemos tener comunión con un Dios así? Escucha lo que dice Juan. Verso 7. Pero si andamos en la luz, es tener comunión con el Dios que es luz, ¿cierto? Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tienes comunión con el Dios de luz verdadera y puedes ver el más horrible de tu pecado, el pecado más desagradable, el pecado más asqueroso que hay en tu corazón, ese pecado que nadie lo conoce, pero cuando es expuesto a la luz de Dios y tú dices, sí, Señor, así soy, Dios dice, te perdono y te limpio con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Amén. Limpio. Y tienes comunión con Dios y comunión con tus hermanos. ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos crecer en el conocimiento de que nuestro Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Por qué? Porque durante toda la eternidad estaremos expuestos a la luz de Dios. Fíjate cómo termina la historia redentora en Apocalipsis capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y quién es la gloria de Dios? Alabado sea Dios. Y el Cordero es su lumbrera. Bendito Dios, el Cordero es su lumbrera, Jesucristo, la luz de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas jamás. ¿Quieres venir a la luz? ¿Quieres exponer tu corazón a la luz? Hermano, esto es muy serio. Si el Espíritu Santo en esta mañana ha iluminado tu corazón y has visto un pecado en particular a la luz de Dios, confiésalo, apártate de él, dale la espalda. No pierdas la oportunidad, no vuelvas a tu casa a tener comunión con un Dios falso. No lo hagas. Si has visto tu pecado en esta mañana a la luz de Dios, confiésalo. Apártate de él. Cuando el Señor alumbra tu corazón, da la promesa de que te perdono y te limpio. Pero debes confesarlo y debes apartarte de él. De lo contrario, no seguirás la comunión con el Dios que es luz, que no tiene tinieblas. Seguirás la comunión de los gnósticos, seguirás la comunión de los anticristos, seguirás la comunión de los demonios, pero no la comunión con Dios. Dios nos ayude. Puedes inclinar tu rostro.